Mi nombre es Esteban Villarreal. Tengo 62 años. Y el día que descubrí que mi propio hijo había vendido todo lo que me quedaba en este mundo, mientras yo estaba internado en el hospital, junté mis pocas pertenencias y me fui en silencio, dejando atrás 30 años de sacrificios que él había convertido en monedas. Lo que mi hijo no sabía es que durante esos días en el hospital, yo había conocido a alguien que me cambiaría la vida para siempre. Alguien que me enseñaría que a veces las familias más verdaderas se encuentran cuando menos las esperamos. Esta historia comienza hace mucho tiempo, cuando mi esposa Clara y yo vivíamos en una casa humilde de Villa Soldati, criando a nuestro único hijo Maximiliano con todo el amor que dos personas de clase trabajadora podían dar. Yo era soldador en una fábrica metalúrgica y Clara trabajaba como mucama en casas de familia. Entre los dos ganábamos lo justo para vivir dignamente, pero siempre con la esperanza de que nuestro hijo tuviera un futuro mejor que el nuestro. Maximiliano nació cuando yo tenía 28 años y Clara 25. Era un bebé hermoso, que lloraba poco y sonreía mucho, como si hubiera venido al mundo con una personalidad naturalmente alegre. Clara decía que había heredado mi temperamento tranquilo y mi capacidad para encontrar soluciones a los problemas difíciles. Desde muy pequeño, Maximiliano mostró una inteligencia práctica que nos llenaba de orgullo. En aquellos primeros años, nuestra vida era sencilla pero feliz. Los fines de semana llevábamos a Maximiliano a la plaza del barrio, donde jugaba con otros chicos mientras Clara y yo conversábamos con los vecinos. Durante la semana, después de trabajar, yo le enseñaba a arreglar cosas básicas de la casa: cambiar una lamparita, arreglar una canilla que goteaba, pintar las paredes cuando era necesario. Clara siempre insistía en que la educación era lo más importante que podíamos darle a nuestro hijo. Aunque nosotros no habíamos terminado la secundaria, entendíamos que Maximiliano necesitaba estudiar para tener las oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. Cada peso que sobraba después de pagar los gastos básicos se destinaba a comprarle útiles escolares, libros y todo lo que necesitara para destacarse en la escuela. Cuando Maximiliano tenía 8 años, Clara se enfermó de una manera que cambió nuestras vidas para siempre. Empezó con dolores de cabeza que pensábamos que eran por el cansancio del trabajo, pero después aparecieron otros síntomas más preocupantes. Los médicos del hospital público tardaron meses en diagnosticarle un tumor cerebral que requería una cirugía muy complicada y costosa. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla de consultas médicas, tratamientos experimentales y gastos que superaban completamente nuestros ingresos. Vendí todo lo que tenía de valor: mi motocicleta, las herramientas de trabajo que había comprado durante años, hasta el anillo de casamiento de Clara, para pagar medicamentos que no estaban cubiertos por la obra social. Maximiliano, que entonces tenía 10 años, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Veía a su madre cada vez más débil, me veía a mí trabajando doble turno para pagar los tratamientos, veía cómo nuestra casa se iba vaciando de objetos mientras vendíamos todo para conseguir dinero, pero nunca se quejó. Al contrario, empezó a ayudar con las tareas domésticas y a cuidar a Clara cuando yo no estaba. A pesar de todos nuestros esfuerzos, Clara murió cuando Maximiliano tenía 11 años. Fue la época más oscura de mi vida. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que me había quedado completamente endeudado y con la responsabilidad de criar solo a un niño que también estaba sufriendo la pérdida de su madre. Después del funeral de Clara, Maximiliano y yo tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Habíamos perdido la casa porque no podía pagar la hipoteca y nos fuimos a vivir a un departamento pequeño en Florencio Varela que alquilábamos por un precio que apenas podía cubrir con mi sueldo de soldador. Eran 2 ambientes donde compartíamos todo: el dolor, las ganas de seguir adelante y la determinación de que Clara habría estado orgullosa de nosotros. Durante los siguientes años, Maximiliano se convirtió en mi compañero de vida más que en mi hijo. Cocinábamos juntos, limpiábamos juntos, hacíamos las compras juntos. Él me ayudaba con las cuentas porque tenía mejor cabeza para los números que yo, y yo le enseñaba todos los oficios prácticos que había aprendido durante mi vida de trabajador manual.
En la escuela, Maximiliano era un estudiante ejemplar. No solo tenía buenas notas, sino que los maestros siempre comentaban lo maduro y responsable que era para su edad. Entendía que la situación económica familiar era complicada, así que nunca pedía cosas que no podíamos permitirnos. Cuando otros chicos hablaban de juguetes caros o ropa de marca, él simplemente escuchaba sin quejarse de no tener esas cosas. Cuando terminó la primaria con honores, decidimos que tenía que estudiar en una escuela técnica que le diera herramientas prácticas para conseguir trabajo rápidamente después de graduarse. Elegimos una especialidad en electrónica, porque veíamos que era un rubro con futuro y que le permitiría trabajar de manera independiente si quería. Los años de la secundaria fueron duros económicamente, pero también fueron años donde vi crecer a Maximiliano hasta convertirse en un joven responsable y trabajador. A los 16 años, empezó a trabajar los fines de semana en un taller de reparación de electrodomésticos, aplicando lo que estaba aprendiendo en la escuela técnica. Su primer sueldo lo usó para comprarme una camisa nueva que yo necesitaba para ir a trabajar. Ese gesto me emocionó más que cualquier regalo que había recibido en mi vida. Ver a mi hijo, a los 16 años, preocupándose por mi bienestar antes que por sus propias necesidades, me confirmó que estábamos criando a una buena persona. Clara habría estado tan orgullosa de ver al hombre en que se estaba convirtiendo nuestro hijo. Cuando se graduó de la escuela técnica a los 18 años, Maximiliano ya tenía experiencia laboral y conocimientos suficientes para trabajar de manera independiente. Conseguimos un pequeño préstamo para comprarle herramientas básicas y equipos de medición y empezó a trabajar como técnico en electrónica, visitando casas particulares y pequeños comercios. Al principio, sus ingresos eran modestos, pero rápidamente se fue haciendo una reputación de ser muy confiable y conocedor de su trabajo. Los clientes lo recomendaban a otros clientes, y en poco tiempo tenía más trabajo del que podía manejar solo. Para sus 20 años ya estaba ganando más dinero que yo en la fábrica metalúrgica. Con los primeros ahorros importantes que juntó, Maximiliano me propuso algo que me sorprendió mucho. «Papá», me dijo, «quiero que dejes de trabajar en la fábrica y que te vengas a trabajar conmigo. Yo necesito a alguien de confianza que me ayude con las reparaciones más pesadas y con el manejo administrativo del negocio. Podemos ser socios». La propuesta de Maximiliano me emocionó profundamente. Durante años, yo había trabajado para otras personas, cumpliendo horarios rígidos, soportando jefes que a veces me trataban mal, sin tener control sobre mi propio tiempo. La idea de trabajar con mi hijo, de ser mi propio jefe, de aplicar toda mi experiencia en soldadura y mecánica a un negocio familiar, sonaba como un sueño. Así comenzó la época más feliz de mi vida adulta. Maximiliano y yo trabajábamos muy bien juntos. Él se encargaba de la parte técnica más especializada y yo me ocupaba de las reparaciones que requerían soldadura, carpintería o trabajos pesados. También manejaba la parte administrativa, agendaba las citas, cobraba los trabajos, compraba los materiales que necesitábamos. En 3 años habíamos construido un negocio sólido que nos daba ingresos estables y nos permitía ahorrar dinero para mejorar nuestras condiciones de vida. Nos mudamos a un departamento más grande en Quilmes, con 3 habitaciones donde cada uno tenía su espacio privado. También compramos una camioneta usada pero en buen estado, para transportar las herramientas y los electrodomésticos que reparábamos. Durante esos años, yo me sentía útil y valorado de una manera que nunca había experimentado trabajando para otros. Maximiliano siempre me consultaba antes de tomar decisiones importantes sobre el negocio. Respetaba mi experiencia y me hacía sentir que mi contribución era fundamental para el éxito que estábamos teniendo juntos. También era la época donde más unidos estábamos como padre e hijo. Trabajábamos juntos 8 horas por día, almorzábamos juntos, hablábamos sobre todo: el trabajo, la vida, los recuerdos de Clara, los planes para el futuro. Maximiliano me contaba sobre las chicas que le gustaban, y yo le daba consejos sobre cómo tratar a las mujeres basándome en mi experiencia con su madre. Cuando Maximiliano tenía 25 años, conoció a Rocío,
una chica muy linda que trabajaba como administrativa en una empresa de seguros. Era una mujer inteligente y ambiciosa que venía de una familia de clase media más acomodada que la nuestra. Sus padres eran empleados de banco que habían logrado comprarse una casa propia en zona norte y que tenían expectativas altas para el futuro de su hija. La primera vez que Rocío vino a nuestro departamento, noté inmediatamente que estaba evaluando nuestro estilo de vida. No era despectiva ni grosera, pero se notaba que estaba acostumbrada a un nivel económico un poco más alto que el nuestro. Durante la cena, hacía preguntas sobre el negocio de Maximiliano que sonaban más como entrevista laboral que como conversación casual. Maximiliano estaba claramente enamorado de Rocío, pero yo percibía que ella tenía dudas sobre la relación. No dudas sobre los sentimientos de mi hijo, sino dudas sobre si el futuro económico que él podía ofrecerle estaba a la altura de sus expectativas. Era sutil, pero yo conocía esa mirada de mujer que está calculando si vale la pena apostar por un hombre. Durante los meses siguientes noté cambios en la actitud de Maximiliano que me preocuparon. Empezó a hablar mucho sobre la necesidad de expandir el negocio, de conseguir contratos más grandes, de ganar más dinero más rápido. Cuando le preguntaba por qué tenía tanta prisa, me decía que quería asegurar un buen futuro para cuando se casara con Rocío. También empezó a tomar decisiones sobre el negocio sin consultarme, algo que nunca había hecho antes. Aceptaba trabajos que requerían inversiones grandes en equipos nuevos. Firmaba contratos con cláusulas que yo no entendía completamente. Se comprometía a plazos de entrega que me parecían demasiado ambiciosos para nuestras capacidades. Un día Maximiliano llegó a casa muy emocionado para contarme que había conseguido un contrato grande con una empresa constructora. Necesitaban que instaláramos y mantuviéramos todos los sistemas eléctricos de un edificio de departamentos que estaban construyendo. Era mucho más trabajo del que habíamos manejado antes, pero también era una oportunidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. Para cumplir con ese contrato, necesitábamos comprar herramientas especializadas y contratar empleados temporales que nos ayudaran con la instalación. Maximiliano había calculado que íbamos a necesitar una inversión inicial de 50,000 pesos, dinero que no teníamos ahorrado. Su plan era pedir un préstamo bancario usando como garantía los equipos que ya teníamos y la camioneta. Yo tenía dudas sobre comprometernos tanto económicamente con un cliente que no conocíamos bien, pero Maximiliano insistía en que era una oportunidad única para dar el salto que necesitábamos. Rocío también lo alentaba, diciéndole que los hombres exitosos tenían que saber correr riesgos inteligentes para crecer profesionalmente. Firmamos el préstamo bancario y compramos todo lo que necesitábamos para el contrato de la constructora. Durante las primeras semanas, todo parecía ir bien. Los trabajos avanzaban según lo planeado, los clientes parecían satisfechos con nuestro trabajo y Maximiliano estaba eufórico pensando en las ganancias que íbamos a obtener. Pero después empezaron los problemas. La empresa constructora empezó a atrasarse con los pagos, argumentando que tenían problemas de flujo de efectivo temporales. Nosotros seguíamos trabajando porque ya habíamos invertido tanto que no podíamos permitirnos abandonar el proyecto, pero los gastos se acumulaban sin que entrara dinero para cubrirlos. Cuando finalmente terminamos todo el trabajo, la empresa constructora nos dijo que no podía pagarnos el monto completo que habíamos acordado. Habían tenido problemas financieros inesperados y solo podían pagarnos la mitad de lo que nos debían. El resto lo pagarían en cuotas durante los próximos 6 meses, si es que su situación mejoraba. Esa noticia fue devastadora para nuestro negocio. No solo habíamos trabajado durante meses casi sin ganancias, sino que ahora teníamos que pagar las cuotas del préstamo bancario sin tener los ingresos que habíamos calculado. Maximiliano estaba desesperado porque se daba cuenta de que habíamos cometido un error muy grande. Durante los meses siguientes, trabajamos desesperadamente, tratando de conseguir dinero para pagar las deudas que habíamos acumulado. Aceptábamos cualquier trabajo, por pequeño que fuera, y trabajábamos hasta muy tarde todos los días, tratando de generar ingresos suficientes para cubrir los gastos fijos. Pero no era suficiente.
Las cuotas del préstamo bancario eran muy altas, y los trabajos pequeños que conseguíamos no generaban suficiente dinero para cubrir tanto las deudas como nuestros gastos de vida cotidiana. Empezamos a atrasarnos con el alquiler, con los servicios, con las compras de materiales que necesitábamos para trabajar. Fue en esa época cuando empecé a tener los primeros síntomas de los problemas de salud que casi me cuestan la vida. Al principio eran dolores de pecho que aparecían cuando hacía esfuerzos físicos grandes, pero después se convirtieron en algo constante que me dificultaba trabajar normalmente. Traté de ignorar los síntomas porque no podíamos permitirnos que yo dejara de trabajar. Una tarde, mientras estábamos reparando un aire acondicionado en una oficina, tuve un dolor de pecho tan fuerte que me desmayé. Maximiliano me llevó de urgencia al hospital, donde los médicos me dijeron que había tenido un preinfarto y que necesitaba cirugía cardíaca inmediata para evitar complicaciones más graves. La operación fue exitosa, pero los médicos me dijeron que iba a necesitar al menos 2 meses de recuperación antes de poder volver a trabajar físicamente. También me recetaron medicamentos caros que iba a tener que tomar durante el resto de mi vida para mantener mi corazón funcionando correctamente. Durante las 3 semanas que estuve internado en el hospital, Maximiliano me visitaba todos los días. Me contaba cómo estaba manejando el negocio solo, qué trabajos había conseguido, cómo estaba organizando todo para que yo pudiera tener tiempo de recuperarme sin preocuparme por los aspectos económicos. También me contaba sobre los planes que tenía con Rocío. Me dijo que habían decidido casarse en 6 meses, tan pronto como yo estuviera completamente recuperado y pudiéramos organizar una ceremonia sencilla pero linda. Quería que yo fuera el padrino de su boda, porque había sido la persona más importante de su vida además de su madre. Esas conversaciones en el hospital me llenaban de felicidad a pesar de mi estado de salud. Sentía que había criado a un hijo responsable que sabía hacerse cargo de las situaciones difíciles. Sentía que Clara habría estado orgullosa de ver cómo Maximiliano se había convertido en un hombre capaz de cuidar a su familia. El día que me dieron el alta del hospital, Maximiliano vino a buscarme con la camioneta. Durante el viaje de vuelta a casa, me contó que había tenido que hacer algunos cambios en el negocio para adaptarse a trabajar solo, pero que todo estaba bajo control. Me dijo que me había preparado el departamento para que estuviera cómodo durante la recuperación. Cuando llegamos al departamento y abrí la puerta, no podía creer lo que veía. El lugar estaba prácticamente vacío. Faltaban todos los muebles importantes: el televisor, la heladera, la mesa del comedor, los sillones del living. También faltaban todas las herramientas de trabajo que habíamos comprado durante años, los equipos de medición, las cajas de herramientas que yo había heredado de mi padre. Maximiliano me explicó con una tranquilidad que me heló la sangre que había tenido que vender todas esas cosas para pagar las deudas más urgentes del negocio y para cubrir los gastos médicos de mi operación. Me dijo que no había tenido otra opción, que era la única manera de evitar que nos embargaran el departamento o que el banco nos quitara la camioneta. Le pregunté por qué no me había consultado antes de vender mis herramientas personales, las herramientas que habían sido de mi padre y que representaban toda mi historia como trabajador. Maximiliano me dijo que no me había querido preocupar mientras estaba enfermo, que había tomado la decisión que consideraba mejor para los dos, pero después me enteré de algo que me rompió el corazón. Un vecino me contó que había visto a Maximiliano cargando cosas en la camioneta varios días seguidos. No solo las cosas que me había dicho que vendió por necesidad, sino también objetos que tenían valor sentimental. Las fotos de Clara, los recuerdos de nuestros viajes juntos, el anillo de casamiento de su madre que yo había conservado después de su muerte. Cuando le pregunté a Maximiliano sobre esas cosas, primero trató de negarlo, pero después admitió que había vendido algunas cosas más para conseguir dinero extra para la boda con Rocío. Me explicó que había encontrado compradores que pagaban bien por antigüedades y que había pensado que yo no me iba a dar cuenta porque estaba muy débil por la operación. Esa conversación me mostró una faceta de mi hijo que nunca había visto antes. La manera en que hablaba sobre vender los recuerdos de su madre, como si fueran objetos sin valor emocional.
La manera en que justificaba haber tomado decisiones tan importantes sin consultarme, como si yo fuera un viejo que ya no tenía derecho a opinar sobre mis propias cosas. Me di cuenta de que Maximiliano había cambiado de una manera fundamental durante los últimos meses. La presión económica y la influencia de Rocío lo habían convertido en alguien que priorizaba el dinero por encima de todo lo demás, incluyendo el respeto hacia su padre y la memoria de su madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en todo lo que había sacrificado para criar a ese hijo que ahora me trataba como si fuera un obstáculo para sus planes. Pensé en Clara y en lo decepcionada que estaría si supiera que nuestro hijo había vendido hasta el anillo de casamiento que habíamos intercambiado el día más feliz de nuestras vidas. Al día siguiente, mientras Maximiliano estaba trabajando, junté las pocas cosas que me quedaban: ropa básica, algunos documentos importantes, los pocos medicamentos que había podido salvar. Todo cabía en una valija pequeña y una bolsa de mano. Era todo lo que me quedaba después de 62 años de vida. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina explicando mi decisión. Maximiliano, cuando vendiste el anillo de tu madre, vendiste también mi confianza en vos. No puedo seguir viviendo con alguien que convierte los recuerdos de Clara en dinero para una boda. Cuídate, tu padre. Salí del departamento sin hacer ruido, cerré la puerta con cuidado y caminé hasta la estación de tren más cercana. No tenía un plan específico sobre a dónde iba a ir, solo sabía que no podía seguir en un lugar donde mi propia historia había sido convertida en mercancía. Durante esos días en el hospital, había conocido a un enfermero que se llamaba Gabriel Peralta, un hombre de 50 años que trabajaba en el turno de noche y que se había interesado mucho por mi historia. Gabriel me había contado que él también había pasado por una situación familiar difícil y que había encontrado paz trabajando como voluntario en un hogar de ancianos en Mar del Plata. Me acordé de la conversación que habíamos tenido sobre segundas oportunidades en la vida, sobre la posibilidad de empezar de nuevo incluso después de los 60 años. Gabriel me había dicho que si alguna vez necesitaba un lugar donde reconstruir mi vida, él podía ayudarme a conseguir trabajo en el hogar donde él había encontrado propósito. Tomé el primer tren que iba hacia Mar del Plata. Durante las 4 horas de viaje, pensé mucho sobre los errores que había cometido como padre. Tal vez había sido demasiado permisivo con Maximiliano, tal vez no le había enseñado suficientemente el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero. Cuando llegué a Mar del Plata, llamé a Gabriel desde una cabina telefónica de la terminal. Me dijo que me esperaba, que había hablado con el director del hogar de ancianos y que había una posibilidad de trabajo para alguien con mi experiencia en reparaciones. No era un trabajo que pagara mucho dinero, pero incluía vivienda y comida. El hogar de ancianos se llamaba Atardecer Dorado y quedaba a pocas cuadras de la playa. Era una institución grande que alojaba a más de 100 personas mayores que no tenían familia o cuyos familiares no podían cuidarlos. El lugar era limpio y organizado, pero se notaba que necesitaba a alguien que se encargara del mantenimiento de las instalaciones. El director, un hombre mayor que se llamaba Dr. Raúl Bustamante, me entrevistó esa misma tarde. Le expliqué mi situación personal sin entrar en muchos detalles, y él me dijo que entendía perfectamente lo que significaba empezar de nuevo después de una desilusión familiar. Él mismo había llegado ahí después de pasar por una situación similar. Dr. Bustamante me ofreció trabajo como encargado de mantenimiento con un sueldo modesto, pero con habitación propia dentro del hogar, todas las comidas incluidas y la posibilidad de hacer trabajos extra para los residentes que quisieran pagar por reparaciones en sus habitaciones privadas. Acepté la oferta inmediatamente. Era exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde sentirme útil, un ambiente tranquilo donde recuperar mi salud física y emocional, y la oportunidad de empezar una nueva vida lejos de las decepciones del pasado. Mi habitación en el hogar era pequeña pero cómoda, con una cama individual, un ropero, una mesa de trabajo donde podía guardar mis herramientas básicas y una ventana que daba al jardín interno donde los residentes se sentaban a tomar sol durante las tardes. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendí las rutinas del hogar,
Conocí a los empleados que trabajaban en diferentes turnos y empecé a familiarizarme con los residentes. Había personas de todas las edades y condiciones sociales, pero todos compartían la experiencia de haber sido de alguna manera abandonados por sus familias. Uno de los primeros residentes que conocí fue don Florencio Ramírez, un hombre de 80 años que había sido carpintero durante toda su vida. Tenía 3 hijos que vivían en diferentes provincias y que lo visitaban una vez por año, generalmente en su cumpleaños. Don Florencio me contó que él también había trabajado con las manos durante décadas y que extrañaba mucho la sensación de crear cosas útiles. Empecé a trabajar con don Florencio en proyectos pequeños de carpintería que mejoraban la calidad de vida de otros residentes. Hacíamos estantes especiales para acomodar medicamentos, soportes para bastones y andadores, mesas auxiliares que se adaptaran a las camas de quienes tenían dificultades de movilidad. Trabajar con don Florencio me devolvió la alegría de usar mis manos para crear cosas útiles. Era muy diferente del trabajo que había hecho con Maximiliano, porque no estaba motivado por la presión económica, sino por el deseo genuino de ayudar a personas que lo necesitaban. También conocí a doña Carmen Tejada, una señora de 75 años que había sido costurera y que mantenía una mente muy lúcida, a pesar de tener problemas de movilidad. Doña Carmen me adoptó como si fuera un hijo desde el primer día, preocupándose por mi alimentación, por mi descanso, por mi estado emocional. Doña Carmen había llegado al hogar después de que sus hijas decidieran que ya no podían cuidarla en sus casas porque tenían sus propias familias que atender. Me contó que al principio se había sentido muy resentida, pero que después había entendido que a veces las mejores familias son las que uno encuentra por casualidad. A través de doña Carmen, conocí a otros residentes que se convirtieron en mi nueva familia elegida. Don Emiliano Torres, un jubilado ferroviario que sabía contar historias increíbles sobre sus viajes por todo el país. Doña Rosa Salinas, una exmaestra que organizaba clases de lectura para los residentes que habían perdido la práctica por problemas de vista. En el hogar también trabajaba una enfermera joven que se llamaba Luciana Moreno. Era una chica de 30 años que había estudiado enfermería después de cuidar a sus propios abuelos durante su adolescencia. Luciana tenía una paciencia infinita con los residentes y una manera muy cariñosa de tratar a cada persona como si fuera su propio familiar. Luciana y yo nos hicimos amigos rápidamente porque teníamos horarios de trabajo similares y compartíamos la filosofía de que cuidar a personas mayores era una de las tareas más importantes que alguien podía hacer en la vida. Ella me contó que había elegido trabajar en el hogar porque creía que los ancianos tenían mucho que enseñar si uno sabía escucharlos. Durante las tardes libres, Luciana y yo tomábamos mate en el jardín del hogar mientras escuchábamos las historias de los residentes. Cada persona tenía una vida fascinante que contar, amores perdidos, trabajos difíciles, hijos que habían triunfado, decepciones familiares, sueños cumplidos, arrepentimientos. Un día, después de 3 meses de vivir en el hogar, recibí una llamada telefónica de Maximiliano. Había conseguido mi número a través de Gabriel y me llamaba para decirme que se había dado cuenta de que había cometido un error muy grande. Me suplicaba que volviera, que quería pedirme perdón, que había entendido el daño que me había hecho. Durante esa conversación telefónica, Maximiliano me contó que su relación con Rocío había terminado. Después de la boda, ella había empezado a criticar constantemente su manera de manejar el dinero, su falta de ambición para crecer profesionalmente, su dedicación excesiva al trabajo manual, en lugar de buscar oportunidades más profesionales. Me dijo que Rocío le había sugerido que me pusiera en un hogar de ancianos, porque yo era una carga económica y emocional, que le impedía concentrarse en construir una carrera exitosa. Cuando Maximiliano se negó a hacerlo, Rocío decidió que él no era el hombre ambicioso que ella necesitaba y pidió el divorcio. Maximiliano había perdido no solo a su esposa, sino también gran parte del dinero que había obtenido vendiendo mis cosas. Rocío se había quedado con la mitad de los ahorros en el acuerdo de divorcio, y él había tenido que pagar deudas legales y otros gastos relacionados con la separación. Ahora se encontraba solo, sin dinero,
sin herramientas de trabajo y sin la persona que había sido su compañero de vida y de trabajo durante tantos años. Me pedía que considerara volver para reconstruir el negocio juntos, prometiendo que había aprendido la lección y que nunca más tomaría decisiones importantes sin consultarme. Le expliqué a Maximiliano que había encontrado una nueva vida en Mar del Plata, que estaba rodeado de personas que me valoraban, que había descubierto el placer de trabajar para ayudar a otros en lugar de trabajar solo para ganar dinero. Le dije que no tenía intención de volver a Buenos Aires. Maximiliano insistía en que podía cambiar, en que había entendido sus errores, en que quería recuperar la relación de confianza que habíamos tenido antes. Pero yo ya había tomado una decisión. Había aprendido que a veces es necesario cerrar capítulos de la vida que ya no nos sirven, aunque esos capítulos incluyan a personas que amamos. Durante las semanas siguientes a esa llamada, reflexioné mucho sobre la conversación que había tenido con mi hijo. Por un lado, me alegraba saber que había entendido la magnitud del daño que me había causado. Por otro lado, me dolía confirmar que había necesitado perder todo para darse cuenta del valor de lo que tenía cuando vivíamos juntos. También pensé mucho sobre Rocío y su influencia en las decisiones que Maximiliano había tomado. No podía culparla completamente por lo que había pasado, porque mi hijo era un adulto responsable de sus propias acciones. Pero era evidente que la presión de querer impresionar a una mujer ambiciosa lo había llevado a traicionar sus propios valores. En el hogar, mis nuevos amigos me ayudaron a procesar estas emociones complicadas. Don Florencio, que tenía mucha experiencia de vida, me dijo algo que me marcó profundamente. Esteban, me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en el taller, los hijos a veces necesitan perdernos para entender lo que valemos. El problema es que cuando lo entienden ya es demasiado tarde para algunas cosas. Doña Carmen también me dio su perspectiva sobre la situación. Había criado 4 hijos y me contó que había aprendido que el amor de padre no significa aceptar cualquier comportamiento de los hijos. A veces me dijo, la mejor manera de amarlos es enseñarles que las acciones tienen consecuencias permanentes. Me contó la historia de uno de sus hijos que había tomado decisiones similares a las de Maximiliano cuando era joven. Había priorizado el dinero y el estatus social por encima de la familia. Había lastimado a personas que lo amaban para conseguir lo que creía que quería. Cuando se dio cuenta de su error, ya había perdido la confianza de quienes más lo habían apoyado. El proceso de sanación emocional que viví durante esos primeros meses en el hogar fue intenso pero necesario. Tenía que procesar no solo la traición de Maximiliano, sino también la pérdida de la vida que había construido durante décadas. Era como hacer el duelo por una muerte, excepto que la persona seguía viva pero ya no era la misma. Luciana me ayudó mucho durante ese proceso. Como enfermera, tenía experiencia ayudando a personas que estaban atravesando pérdidas difíciles. Me enseñó técnicas de relajación para manejar la ansiedad que sentía cuando pensaba en todo lo que había perdido. También me enseñó a enfocarme en el presente en lugar de rumiar constantemente sobre el pasado. Una de las actividades que más me ayudó fue empezar a escribir un diario sobre mi experiencia en el hogar. Al principio era solo para procesar mis propios sentimientos, pero después me di cuenta de que podía ser útil para otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. Escribía sobre los desafíos de empezar de nuevo después de los 60 años, sobre la dificultad de reconstruir la autoestima después de una traición familiar, sobre las pequeñas alegrías de encontrar propósito en trabajos sencillos pero significativos. Era terapéutico poner en palabras todo lo que estaba experimentando. El doctor Bustamante leyó algunas páginas de mi diario y me sugirió que considerara compartir mi historia con otros residentes del hogar que habían pasado por experiencias similares. Me dijo que muchas veces las personas mayores se sentían solas en sus problemas familiares y que escuchar historias de otros que habían logrado superar situaciones parecidas podía ser muy reconfortante. Fue así como empecé a liderar un grupo de conversación semanal que llamamos Segundas Oportunidades. Era un espacio donde los residentes podían compartir sus propias historias de pérdida, traición o abandono familiar, y donde todos nos apoyábamos mutuamente
en el proceso de construir nuevas identidades después de los 60 años. El grupo se convirtió en una de las actividades más populares del hogar. Participaban entre 10 y 15 residentes cada semana, y las conversaciones eran profundas y sanadores para todos los involucrados. Descubrí que tenía una habilidad natural para facilitar estas discusiones, para hacer que las personas se sintieran seguras compartiendo sus experiencias más dolorosas. Don Emiliano Torres, el jubilado ferroviario, me contó en uno de esos grupos que había sido estafado por uno de sus hijos que le había pedido dinero prestado para invertir en un negocio que nunca existió. Había perdido todos sus ahorros de jubilación y había terminado en el hogar porque ya no podía mantenerse económicamente. Doña Rosa Salinas, la exmaestra, compartió que había sido internada en el hogar por sus hijas después de que tuvo un pequeño accidente doméstico que las asustó. Las hijas habían decidido que ya no era seguro que viviera sola, pero nunca le preguntaron su opinión antes de tomar esa decisión. Se sentía como si hubiera sido descartada por inconveniente. Cada historia que escuchaba me confirmaba que mi experiencia con Maximiliano no era única. Había un patrón común de hijos adultos que priorizaban su comodidad, su dinero o su reputación social por encima del bienestar y la dignidad de sus padres. Era desgarrador, pero también reconfortante saber que no estaba solo en esta experiencia. A través de estos grupos de conversación, también conocí historias más esperanzadoras. Algunos residentes me contaron sobre hijos que habían logrado reparar relaciones dañadas después de años de trabajo emocional. Otros me hablaron sobre nietos que habían tomado la iniciativa de reconectarse con abuelos que habían sido abandonados por sus propios hijos. Una de las historias que más me impactó fue la de doña Mercedes Campos, una señora de 80 años que había sido abandonada por sus 3 hijos después de que se quedó viuda. Los hijos se habían peleado por la herencia y la habían culpado de favorecer a uno de ellos, aunque ella había tratado de ser justa con todos. Doña Mercedes había pasado 5 años sintiéndose culpable y tratando de entender qué había hecho mal como madre, pero después, con la ayuda de terapia psicológica, había llegado a la conclusión de que ella había hecho lo mejor que había podido con las herramientas que tenía en su momento. El problema no había sido su crianza, sino la incapacidad de sus hijos adultos de manejar sus propias emociones y responsabilidades. Esa perspectiva me ayudó mucho a procesar mi propia culpa sobre lo que había pasado con Maximiliano. Durante meses me había preguntado si había sido demasiado permisivo, si no le había enseñado suficientes valores, si había fracasado como padre, pero gradualmente entendí que yo había hecho lo mejor que había podido con las circunstancias que tenía. También empecé a involucrarme más en las actividades organizativas del hogar. Ayudé a crear un taller de reparaciones donde los residentes que tenían conocimientos técnicos podían enseñar a otros a arreglar cosas básicas. Era una manera de mantener activas las habilidades que habíamos desarrollado durante nuestras vidas laborales. El taller se convirtió en un espacio de camaradería y aprendizaje mutuo. Don Florencio enseñaba carpintería básica, yo enseñaba soldadura y electricidad. Don Emiliano compartía conocimientos sobre mecánica automotriz, que había aprendido durante sus años trabajando en talleres ferroviarios. Doña Rosa enseñaba técnicas de costura y remiendo que había perfeccionado durante décadas, pero el taller no era solo sobre habilidades técnicas. Era un espacio donde los residentes podían sentirse útiles y valorados por sus conocimientos. Muchos de ellos habían llegado al hogar sintiéndose como si ya no tuvieran nada que ofrecer al mundo. El taller les demostraba que sus años de experiencia seguían siendo valiosos. También organizamos un proyecto de reparaciones comunitarias donde salíamos del hogar para ayudar a familias de bajos recursos que no podían pagar técnicos profesionales. Íbamos a barrios humildes a arreglar electrodomésticos, hacer reparaciones básicas en casas, enseñar a padres de familia a hacer mantenimiento preventivo de sus equipos. Estos proyectos comunitarios me dieron un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Era muy diferente de trabajar para ganar dinero. Era trabajar para hacer una diferencia real en la vida de personas que lo necesitaban.
Era usar mis habilidades para construir algo más grande que mi propia supervivencia económica. Una de las familias que más me impactó durante estos proyectos fue la familia Jiménez, que vivía en una casa muy precaria en las afueras de Mar del Plata. El padre, Ricardo, trabajaba como albañil, pero había quedado desocupado después de una lesión en la espalda. La madre, Patricia, limpiaba casas, pero no ganaba suficiente para mantener a sus 4 hijos. La casa de los Jiménez tenía problemas eléctricos muy graves, que habían estado causando cortes de luz constantes. No tenían dinero para contratar un electricista profesional, y Ricardo había tratado de arreglar las cosas por su cuenta sin tener los conocimientos necesarios, lo que había empeorado la situación. Cuando llegué con mi equipo de voluntarios del hogar, encontré una instalación eléctrica que era francamente peligrosa. Cables pelados, conexiones improvisadas, una caja de fusibles que estaba literalmente derritiéndose por las sobrecargas. Era un milagro que no hubiera habido un incendio. Pasamos 3 días completos rearmando toda la instalación eléctrica de la casa. Don Florencio hizo nuevos gabinetes para organizar los cables. Yo me encargué de todas las conexiones y de instalar una caja de fusibles nueva que habíamos conseguido a través de donaciones. Don Emiliano reparó algunos electrodomésticos que habían sido dañados por las fluctuaciones de voltaje. Cuando terminamos el trabajo, la familia Jiménez no podía creer la diferencia. Por primera vez en meses, tenían luz estable en toda la casa. Los chicos podían estudiar por las noches sin temer que se cortara la electricidad. Patricia podía usar la plancha sin preocuparse de que se quemara por picos de voltaje. Pero lo que más me emocionó fue la reacción de Ricardo. Era un hombre de mi edad que había perdido la confianza en sí mismo después de la lesión que lo había dejado sin trabajo. Cuando vio la calidad del trabajo que habíamos hecho, me pidió que le enseñara algunas técnicas básicas de electricidad para que pudiera hacer pequeñas reparaciones por su cuenta en el futuro. Pasé las siguientes semanas yendo a la casa de los Jiménez los fines de semana para enseñarle a Ricardo todo lo que podía absorber sobre instalaciones eléctricas residenciales. Era un estudiante entusiasta que había encontrado una nueva esperanza de volver a trabajar en algo relacionado con la construcción. 6 meses después, Ricardo había conseguido trabajo como ayudante de electricista en una empresa de construcción. No era un trabajo bien pago, pero era un comienzo que le devolvía la dignidad de mantenerse a sí mismo y a su familia. Me mandó una carta contándome que había podido pagar el alquiler atrasado y comprarle útiles escolares nuevos a sus hijos. Experiencias como esa me confirmaron que había tomado la decisión correcta al quedarme en Mar del Plata. Estaba usando mis habilidades y mi experiencia para hacer una diferencia real en el mundo. Estaba rodeado de personas que valoraban mi contribución. Estaba viviendo con propósito, en lugar de simplemente sobrevivir. También durante esa época empecé una relación muy especial con Luciana, la enfermera que se había convertido en mi confidente. Lo que había comenzado como una amistad basada en intereses compartidos gradualmente, se había convertido en algo más profundo. Luciana me veía como un hombre completo, no como un padre traicionado o un anciano abandonado. A los 30 años, Luciana tenía mucha experiencia cuidando personas mayores, pero nunca había conocido a alguien como yo, que había llegado al hogar no por problemas de salud o falta de recursos, sino por una decisión consciente de empezar una nueva vida después de una traición familiar. Mi historia la había inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. Luciana me contó que había crecido en una familia donde los padres siempre habían sacrificado todo por los hijos, pero donde los hijos nunca habían mostrado gratitud o reciprocidad. Viendo mi experiencia con Maximiliano, había empezado a establecer límites más claros con sus propios familiares, que tendían a aprovecharse de su generosidad. Nuestra relación se desarrolló lentamente y con mucho respeto mutuo. Yo tenía 62 años y ella 30, una diferencia de edad considerable, pero compartíamos valores similares sobre el trabajo, la familia y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. Era una conexión emocional e intelectual antes que romántica. Un año después de conocernos, Luciana y yo decidimos mudarnos juntos a un departamento pequeño cerca del hogar. Seguimos trabajando en la misma institución,
pero ahora como pareja que compartía una vida personal, además de la vocación profesional. Era una relación que ninguno de los dos había esperado encontrar, pero que había surgido naturalmente de la afinidad y el respeto mutuo. La decisión de vivir con Luciana fue otro paso importante en mi proceso de construcción de una nueva identidad. Ya no era solo el padre traicionado que había encontrado refugio en un hogar de ancianos. Era un hombre que había logrado reconstruir su vida emocional, profesional y romántica después de una pérdida devastadora. 6 meses después de esa llamada, Maximiliano vino a visitarme al hogar. Llegó en transporte público porque había vendido la camioneta, vestido con ropa sencilla, con una humildad que no le había visto nunca antes. Quería conocer el lugar donde yo había encontrado la felicidad que él había destruido con sus decisiones. Durante su visita, Maximiliano conoció a todos los residentes que se habían convertido en mi nueva familia. Don Florencio le mostró los proyectos de carpintería que habíamos estado haciendo juntos. Doña Carmen lo invitó a almorzar con nosotros y le contó historias sobre cómo yo había llegado al hogar y me había convertido en una parte esencial de la comunidad. Luciana también habló con Maximiliano sobre el trabajo que yo hacía en el hogar. Le explicó que yo no era solo el encargado de mantenimiento, sino que me había convertido en una figura paterna para muchos residentes que no tenían familia, y que mi presencia había mejorado significativamente la calidad de vida de todos. Al final de la visita, Maximiliano entendió que yo había encontrado algo en el hogar que nunca había tenido en nuestra vida anterior. Una familia que me valoraba por lo que era, no por lo que podía darles. Una familia que se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Una familia que me había devuelto la dignidad que él había destruido. Antes de irse, Maximiliano me pidió perdón una vez más. Pero esta vez fue diferente. No me pidió que volviera con él, sino que le enseñara cómo encontrar la paz que yo había encontrado. Le dije que la paz venía de hacer cosas buenas para otras personas, de valorar las relaciones genuinas por encima del dinero, de entender que la familia verdadera no siempre es la que te toca por sangre. 6 meses después de esa llamada, Maximiliano vino a visitarme al hogar. Llegó en transporte público porque había vendido la camioneta, vestido con ropa sencilla, con una humildad que no le había visto nunca antes. Quería conocer el lugar donde yo había encontrado la felicidad que él había destruido con sus decisiones. Durante su visita, Maximiliano conoció a todos los residentes que se habían convertido en mi nueva familia. Don Florencio le mostró los proyectos de carpintería que habíamos estado haciendo juntos. Doña Carmen lo invitó a almorzar con nosotros y le contó historias sobre cómo yo había llegado al hogar y me había convertido en una parte esencial de la comunidad. Luciana también habló con Maximiliano sobre el trabajo que yo hacía en el hogar. Le explicó que yo no era solo el encargado de mantenimiento, sino que me había convertido en una figura paterna para muchos residentes que no tenían familia, y que mi presencia había mejorado significativamente la calidad de vida de todos. Al final de la visita, Maximiliano entendió que yo había encontrado algo en el hogar que nunca había tenido en nuestra vida anterior. Una familia que me valoraba por lo que era, no por lo que podía darles. Una familia que se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Una familia que me había devuelto la dignidad que él había destruido. Antes de irse, Maximiliano me pidió perdón una vez más, pero esta vez fue diferente. No me pidió que volviera con él, sino que le enseñara cómo encontrar la paz que yo había encontrado. Le dije que la paz venía de hacer cosas buenas para otras personas, de valorar las relaciones genuinas por encima del dinero, de entender que la familia verdadera no siempre es la que te toca por sangre. Hoy, 2 años después de irme de Buenos Aires, vivo tranquilo en el hogar de ancianos rodeado de una familia que elegí y que me eligió. Trabajo 4 horas por día manteniendo las instalaciones en perfecto estado, paso las tardes conversando con los residentes y duermo todas las noches con la conciencia tranquila de que estoy donde tengo que estar. Maximiliano me llama una vez por mes para contarme sobre su vida. Ha empezado a trabajar como empleado en un taller ajeno, ganando mucho menos dinero que antes, pero viviendo con más honestidad.
También empezó a hacer trabajo voluntario los fines de semana, ayudando a familias humildes que no pueden pagar reparaciones en sus casas. Me dice que está aprendiendo lo que yo traté de enseñarle durante años, que la satisfacción más grande no viene de acumular dinero, sino de usar los propios talentos para hacer la vida de otras personas un poco mejor. Me dice que entiende ahora por qué yo soy más feliz cuidando ancianos que cuando éramos socios en el negocio. Durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, Maximiliano me contó algo que me sorprendió mucho. Me dijo que había empezado a ir a terapia psicológica para entender por qué había tomado las decisiones que habían destruido nuestra relación. Quería asegurarse de nunca repetir esos errores con las personas que amaba. Su terapeuta le había explicado que muchas veces las personas traicionan a quienes más aman cuando están bajo presión externa, porque dan por sentado que esas personas los van a perdonar sin importar lo que hagan. Maximiliano había asumido que yo siempre iba a estar ahí, sin importar cuánto me lastimara porque era su padre. Me contó que había empezado a entender que el amor incondicional no significa aceptar cualquier trato. Me dijo que había aprendido que las relaciones más sólidas son las que están basadas en respeto mutuo, no solo en obligaciones familiares. Era una lección que había aprendido demasiado tarde, pero que ahora aplicaba en todas sus relaciones. También me contó que había conocido a una mujer llamada Sandra, que trabajaba como asistente social en el mismo barrio donde él hacía trabajo voluntario. Era una mujer sencilla, de su edad, que valoraba la honestidad y el trabajo duro por encima del dinero y el estatus social. Era muy diferente de Rocío en todos los aspectos importantes. Sandra sabía toda la historia de lo que había pasado entre Maximiliano y yo. En lugar de juzgarlo por sus errores del pasado, lo había alentado a mantener contacto conmigo y a continuar trabajando en reparar la relación, aunque fuera a distancia. Era una mujer que entendía el valor de la familia y que no tenía ambiciones materiales que pudieran corromper las decisiones de mi hijo. Me dijo que Sandra quería conocerme algún día, que había escuchado tantas historias sobre mí que sentía como si ya me conociera. Le había dicho a Maximiliano que cualquier hombre que hubiera criado a un hijo con tanto amor y dedicación tenía que ser una persona especial y que ella respetaba mi decisión de reconstruir mi vida lejos de quienes me habían lastimado. Esa conversación me dio mucha esperanza sobre el futuro de Maximiliano. No esperanza de que fuéramos a reconstruir nuestra relación anterior, porque eso ya era imposible, pero sí esperanza de que él había encontrado una manera de ser feliz que no dependía de lastimar a otras personas. También durante esos años, el hogar se convirtió en mi verdadero hogar en todos los sentidos. No solo era el lugar donde vivía, sino el lugar donde había encontrado mi propósito, mi comunidad y mi identidad como persona independiente de mi rol como padre. El doctor Bustamante me ofreció un puesto permanente como coordinador de actividades terapéuticas, reconociendo el impacto positivo que habían tenido mis grupos de conversación y mis proyectos comunitarios. Era una responsabilidad que me llenaba de orgullo, porque significaba que mi trabajo era valorado profesionalmente, no solo como voluntariado. En mi nuevo rol, desarrollé varios programas nuevos para los residentes. Creé un proyecto de historias orales, donde grabábamos las memorias de los ancianos, para preservarlas para sus familias y para la historia local. También organicé un programa de mentorías, donde los residentes con experiencia en diferentes oficios enseñaban a jóvenes de la comunidad que estaban interesados en aprender esas habilidades. Uno de los proyectos que más me enorgullece es el programa de reconciliación familiar que desarrollé basándome en mi propia experiencia. Es un servicio que ofrecemos a familias que están atravesando conflictos similares a los que yo viví con Maximiliano. Facilitamos conversaciones difíciles entre padres e hijos adultos que han perdido la comunicación. El programa no tiene como objetivo forzar reconciliaciones, sino ayudar a las personas a encontrar maneras de relacionarse con dignidad, respeto y honestidad. A veces eso significa reparar relaciones dañadas, pero otras veces significa aceptar que la separación es la mejor opción para todos los involucrados. A través de este programa he conocido decenas de historias familiares
que me han enseñado que mi experiencia con Maximiliano era parte de un problema social más amplio. Vivimos en una sociedad que enseña a los jóvenes a valorar el éxito material por encima de las relaciones humanas, y eso tiene consecuencias devastadoras para las familias. Pero también he visto historias esperanzadoras de familias que han logrado superar traiciones, malentendidos y resentimientos profundos. He facilitado conversaciones entre padres e hijos que no se hablaban desde hacía años, y he visto cómo el perdón genuino puede sanar heridas que parecían irreparables. Una de las historias que más me marcó fue la de la familia Domínguez, que llegó a nuestro programa después de 5 años de silencio total. El padre, Carlos, había trabajado toda su vida como taxista para mantener a sus 4 hijos. Cuando se enfermó de diabetes y ya no pudo trabajar, esperaba que sus hijos lo ayudaran económicamente como él los había ayudado durante décadas. Pero los hijos, que ya tenían sus propias familias y responsabilidades, empezaron a evitarlo. No lo visitaban, no respondían sus llamadas, no querían hacerse cargo de sus gastos médicos. Carlos había terminado viviendo solo en un departamento pequeño, sintiéndose completamente abandonado por la familia que había criado con tanto sacrificio. Durante las sesiones del programa, los hijos explicaron que se sentían abrumados por las demandas económicas y emocionales de cuidar a su padre. Habían asumido que siempre iba a ser fuerte e independiente, y cuando se enfermó, se sintieron resentidos porque no podían mantener el mismo estilo de vida que tenían antes de que él necesitara ayuda. Carlos, por su parte, se sentía traicionado y usado. Había sacrificado vacaciones, comodidades personales y hasta su propia salud trabajando para que sus hijos tuvieran las oportunidades que él nunca había tenido. Cuando llegó el momento en que él necesitaba apoyo, se encontró completamente solo. El proceso de reconciliación llevó meses de conversaciones difíciles donde tanto Carlos como sus hijos tuvieron que enfrentar verdades dolorosas sobre las expectativas no expresadas que tenían unos de otros. Los hijos tuvieron que admitir que habían dado por sentado los sacrificios de su padre, y Carlos tuvo que aceptar que sus hijos tenían limitaciones reales para ayudarlo. Gradualmente, la familia encontró maneras de apoyarse mutuamente que eran realistas para todos. Los hijos no podían mantener económicamente a Carlos, pero podían visitarlo regularmente, ayudarlo con trámites médicos e incluirlo en las actividades familiares. Carlos tuvo que aprender a aceptar ayuda estatal y a construir una red de apoyo que no dependiera exclusivamente de sus hijos. 6 meses después del programa, la familia Domínguez había logrado reconstruir una relación basada en amor genuino en lugar de obligaciones no expresadas. Carlos seguía viviendo solo, pero ya no se sentía abandonado. Sus hijos seguían teniendo sus propias responsabilidades, pero habían encontrado maneras de incluir a su padre en sus vidas sin sentirse abrumados. Esa experiencia me enseñó que muchas veces los conflictos familiares surgen de expectativas no comunicadas más que de falta de amor real. La gente asume que los demás entienden lo que necesitan o lo que están dispuestos a dar, pero nunca tienen conversaciones honestas sobre límites, capacidades y responsabilidades mutuas. También trabajé con la familia Pereira, donde la situación era diferente pero igualmente dolorosa. La madre, Estela, había criado sola a 3 hijas después de enviudar muy joven. Había trabajado como empleada doméstica durante 30 años para pagar la educación privada de sus hijas, viviendo en condiciones muy precarias para que ellas pudieran tener un futuro mejor. Cuando Estela se jubiló con una pensión mínima que no le alcanzaba para vivir dignamente, esperaba que sus hijas, que ahora eran profesionales exitosas, la ayudaran económicamente, pero las 3 hijas habían desarrollado un estilo de vida caro que no incluía sostener a su madre. La consideraban una responsabilidad inconveniente que interferían con sus planes personales. Durante las sesiones del programa, las hijas argumentaban que ellas no habían pedido que su madre hiciera tantos sacrificios por ellas cuando eran chicas. Decían que Estela había elegido darles una educación cara y que ahora no podían hacerse responsables de las consecuencias económicas de esas decisiones.
Estela se sentía devastada al escuchar que sus propias hijas veían sus sacrificios como decisiones irresponsables en lugar de actos de amor maternal. Había esperado que cuando fueran adultas exitosas, iban a valorar todo lo que ella había hecho para que tuvieran esas oportunidades. En este caso, el programa no logró una reconciliación completa. Las hijas nunca pudieron superar su resentimiento hacia su madre por elegir la pobreza para financiar su educación. Estela nunca pudo aceptar que sus hijas la vieran como una carga en lugar de como la persona que había hecho posible su éxito profesional. Pero sí logramos algo importante. Estela entendió que ella había hecho lo correcto, criando a sus hijas con amor y dedicación, independientemente de cómo ellas interpretaran esos sacrificios ahora. Y las hijas entendieron que tenían una deuda moral con su madre que iban a tener que cargar para el resto de sus vidas, sin importar si decidían pagarla o no. Casos como este me confirmaron que mi decisión de irme de Buenos Aires había sido correcta. No todas las relaciones familiares pueden ser reparadas, y no todos los hijos son capaces de valorar los sacrificios que sus padres hicieron por ellos. A veces, la mejor opción es aceptar esa realidad y construir una nueva vida con gente que sí puede valorar lo que uno tiene para ofrecer. El trabajo en el programa de reconciliación familiar también me ayudó a procesar mis propios sentimientos hacia Maximiliano. Viendo tantas familias diferentes atravesar conflictos similares, entendí que mi hijo no era un monstruo, sino una persona que había tomado decisiones egoístas bajo presión. Eso no justificaba lo que había hecho, pero me ayudó a verlo como un ser humano imperfecto en lugar de como un villano. También me ayudó a entender que yo había hecho lo correcto al irme. No había sido una decisión tomada por resentimiento o por venganza, sino por necesidad de preservar mi dignidad y mi salud mental. Había reconocido que no podía seguir en una relación donde era visto como un proveedor en lugar de como una persona completa. Durante estos años, también he mantenido una relación muy especial con la familia Jiménez, a quienes habíamos ayudado con las reparaciones eléctricas. Ricardo no solo había conseguido trabajo estable, sino que había empezado su propio pequeño negocio de reparaciones eléctricas domiciliarias. Me invitaba regularmente a almorzar con su familia y siempre me presentaba a sus clientes como el maestro que me enseñó todo lo que sé. Los hijos de Ricardo, que ahora tenían entre 12 y 18 años, me trataban como si fuera su abuelo honorario. El mayor, Kevin, había empezado a trabajar conmigo los fines de semana aprendiendo soldadura básica. Era un chico inteligente y trabajador que me recordaba a Maximiliano cuando era joven, antes de que la ambición lo corrompiera. Patricia, la esposa de Ricardo, siempre me decía que yo era un ejemplo de que existen personas buenas en el mundo que ayudan sin esperar nada a cambio. Me contaba que sus hijos hablaban de mí en la escuela, orgullosos de conocer a alguien que había hecho una diferencia tan grande en sus vidas. Esta familia me enseñó que las relaciones más satisfactorias son las que se construyen sobre gratitud mutua y respeto genuino. Ellos valoraban mi ayuda porque entendían el sacrificio que había representado para mí enseñarle a Ricardo sin cobrar nada. Yo valoraba su amistad porque me trataban como una persona importante en sus vidas, no como un favor que tenían que tolerar. Luciana y yo también hemos construido una vida muy plena juntos. Nuestra relación se basa en compañerismo, respeto mutuo y propósito compartido. Trabajamos juntos cuidando a personas mayores, pero también tenemos nuestros propios intereses y espacios independientes. Es una relación madura que ninguno de los dos había esperado encontrar, pero que ha enriquecido nuestras vidas de maneras inesperadas. Ella me ha enseñado que el amor no tiene límites de edad cuando está basado en compatibilidad real en lugar de necesidad o conveniencia. A mis 64 años, he descubierto que puedo tener una relación romántica satisfactoria que me hace sentir valorado y querido por quien soy realmente. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien convierte tus recuerdos más preciados en dinero, si alguien vende tu historia para financiar sus caprichos, si alguien te trata como si fueras un obstáculo para sus ambiciones, no tengas miedo de irte en silencio. A veces la dignidad,
requiere que uno tenga el coraje de empezar de nuevo, aunque sea a los 60 años, aunque sea sin dinero, aunque sea lejos de todo lo conocido. A veces la familia más verdadera es la que uno encuentra cuando ya no espera encontrar nada. Mi historia no es única. En este mundo hay miles de padres que descubren tarde que sacrificaron todo por hijos que los ven como proveedores en lugar de personas. Hay miles de personas que tienen que reconstruir sus vidas después de ser traicionadas por quienes más amaban. Pero también hay miles de historias como la mía, donde el final no es el abandono, sino el encuentro con una nueva familia, donde la traición se convierte en liberación, donde la pérdida material se transforma en ganancia espiritual. Los milagros existen, pero a veces hay que tener el valor de salir a buscarlos. Cuéntame si esta historia te sirve para algo. Cuéntame si conoces a alguien que pasó por algo parecido. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que importa no es lo que perdés cuando te traicionan, sino lo que encontrás cuando tenés el coraje de empezar de nuevo.